que no llegué a escuchar bien, ¿me puede decir qué era? No, un poco el tema del lunes, un poco, creo que es el parcialito, ¿es, Cande, de lo que hablamos? El lunes. El lunes. Exacto, sí, el lunes, ya lo vamos a aclarar ahora, Ana, porque había problemas con el horario, entonces o sea, iba a ser el jueves, pero creo que por lo que vimos así rápidamente preferían el lunes, porque el lunes ustedes tienen clase con nosotros y después no tienen más nada, en horas de la tarde, que es cuando podemos tomarlo al parcialito. Así que bueno, en eso estamos. Ahora, gracias por... Hola chicos, ¿volvemos? Bueno, mientras van volviendo, capaz que están cargando mate o no sé, quería hablar de algunas cositas que van quedando. Ténganos paciencia. Uy, ¿qué pasó acá? Hay algunas cosas que medio vamos aprendiendo en el rodaje, ¿no? Uno, ya les había dicho, entonces el coloquio, ustedes me van a avisar la coordinadora, pero casi seguro que pasa para el lunes a la siesta, ¿sí? Las delegadas lo van a hablar conmigo después de la clase o bueno, durante el día. Después otra cosa que les quería pedir, quizá, para que puedan entrar y no tengan que estar yo dándoles permiso, perdemos mucho tiempo, que yo los haga entrar a todos, que la delegada me mande la lista de mails, o en un Excel o algo así, cosa que yo arme un grupo y les mande por el calendario. Entonces, si ustedes aceptan en el calendario de Google, ya pueden entrar solos, ¿sí? A mí no me importa que sean recursantes, que no estén regulares, que sean alumnos que ya hayan cursado, que lo quieren para el final. Yo no tengo drama. De última, y igual después puedo ir aceptando, pero si yo cada clase acepto 90 chicos, perdemos mucho tiempo. ¿Les parece entonces que me armen en un Excel o en algo, en mail, no me importa, en un Word, lo que sea, toda la lista? Si después se agregan, como les digo, yo puedo ir admitiendo, pero no es lo mismo admitir 5 que 90. Entonces yo armo, le hago la invitación por el calendario y ya les queda. Ustedes si aceptan ya pueden entrar sin que yo los autorice. ¿Les parece? Y eso por ahora. Bueno, la fecha de parcial no cambia, parece que se extiende un poco la cursada, pero la fecha de parcial está fija, ¿sí? Y los trabajos prácticos ya vamos a ir definiendo. Queremos hacer un videíto de brucelosis, capaz que hagamos, cuando esté el trabajo práctico, simplemente una autoevaluación que ustedes hagan, como para cerciorarnos de que lo vieron. Bueno, eso sí, y el cronograma va cambiando un poquito porque, bueno, estamos aprendiendo cuánto tiempo nos lleva a dar las clases. Yo lo quería tener fijo, pero bueno, va a variar un poco, ¿sí? De acuerdo a las clases. Y la idea es que el jueves sí empecemos 8:30, ¿sí? El jueves que viene va a ser 8:30. Si no nos abren, lo haremos afuera hasta que logramos que nos abran, ¿sí? Porque yo sé que ustedes tienen otra clase y lo del jueves pasado, a nosotros tampoco nos gusta que no puedan ni descansar. Pero bueno, hay cosas que van haciendo... bueno, sobre el camino vamos improvisando un poquito, ¿sí? Ténganos paciencia y como les digo, cualquier sugerencia será bienvenida. Hoy grabé la clase y mañana me junto con un chico del aula virtual de la UNT para ver cómo hacerlo en YouTube, cosa que para pasárselos, lo que nosotros no queremos es que se viralice, ¿sí? Pero si podemos hacer con mail puntuales, yo sí sé hacerlo en YouTube, pero bueno, no sé pasar de Meet a YouTube. Así que mañana me junto con un chico a ver si puedo hacer eso, ¿sí? Porque sé que las clases son largas, pero otra opción era no dar temas, o sea, era una opción, no dar temas o darlos cortitos, pero a mí me parece que no es lo mismo el libro
que lo que les podemos dar algunos aportes acá. Por eso es que no tomamos asistencia. Yo sé que son re pesadas las clases, pero bueno, nos pareció que era mejor darle las cosas como podemos, dar clases cortas y que quede la mayoría fuera, ¿sí? Por eso, el que entra y sale, no hay drama. Bueno. Profe, hay chicos que creo que saben cómo subir las grabaciones del Meet a YouTube, y para que no se viralice lo ponen como en una carpeta privada y solamente mandando el link pueden ingresar los que reciben el link. Bien, si quiere alguno que me escriba a mi mail que lo había pasado, o hagan un audio, bueno, no sé, si no, que me contacten y capaz que los llamo y les pregunto, ¿sí? Como para ir haciendo eso. Las 2 primeras clases no las grabé, pero esta está grabada, así que quizá podemos hacer eso. Gracias, creo que fue Janet. Bueno, sigo con la clase, así vamos avanzando. Entonces ahora comparto yo pantalla. Vamos a presentar. Haciéndole un poco el preámbulo de lo que vamos a ver. Quizás esta sea una enfermedad más que importante hoy en la producción animal, a nivel de tambo, a nivel de rodeo general, rodeo de cría. El impacto que está teniendo es bastante fuerte, por lo tanto pido mucha atención y tiene como muchas aristas. Profesor, se lo escucha con eco. Que yo no cerré, cierro. Bien, ahora me escuchan un poquito mejor. No, espera, ahora. Bien, y digo que tiene muchas aristas, muchos problemas, por lo tanto es una enfermedad bien compleja, muy compleja, y la van a ver, pero apenas arranquen en los campos se van a estar chocando con todo esto, ¿no? Así que bueno, una especial atención. Por momentos se complica bastante, pero bueno, después uno cuando se sienta y mastica un poco lo que nos habla la doctora Candelaria, mejora la cosa, ¿eh? Así que un poco de paciencia, bien compleja que es. No soy, pero no importa. Vamos bien. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver primero rinotraqueitis infecciosa bovina, o como se le abrevia comúnmente, que se llama IBR, ¿sí? La rinotraqueitis infecciosa bovina, o IBR, que viene el nombre en inglés, es una enfermedad infectocontagiosa aguda, de curso que va de agudo a inaparente, causada por un herpes virus bovino, ¿sí? Puede causar, como ven ahí, la sintomatología es muy variada, este virus. Puede causar enfermedad respiratoria, conjuntivitis, infertilidad, aborto, meningoencefalitis, y también puede tener formas genitales conocidas como balanopostitis pustular infecciosa y vulvovaginitis pustular infecciosa. O sea, es muy variada la sintomatología. Bueno, en cuanto al agente etiológico, es un virus de la familia Herpesviridae, subfamilia Alpha Herpesvirinae, bovino, ¿sí? Género varicelovirus. Lo importante acá es que es un ADN bicatenario envuelto, por lo tanto es muy lábil, ¿sí? Porque está envuelto, lo que lo hace sensible a los desinfectantes comunes, a un pH bajo. El virus se inactiva con solventes lipídicos o detergentes, o sea, la eliminación del virus en el ambiente es muy fácil por su envoltura. Bueno, acá tenemos los diferentes tipos de herpes virus. Tenemos el herpes virus bovino tipo 1, que se divide en 2 subtipos, y el tipo 5. El herpes virus bovino tipo 1 tiene una morbilidad de entre un 30 y un 45% y una letalidad muy baja, ¿sí? O sea, la morbilidad perdón, es bastante elevada. De hecho, este virus, hay que convivir con este virus, ya les adelanto, en los rodeos, ¿sí? Porque la vacunación no es muy duradera, por eso se vacuna todos los años y está presente. Y diarrea viral bovina, los dos están presentes en los rodeos, sobre todo en el NOA, hay que convivir. El subtipo 1, el subtipo 1 va a dar la forma respiratoria, ocular y reproductiva. Las 3 puede dar. En cambio, el subtipo 2, balanopostitis o la vulvovaginitis, ¿sí? Y el subtipo 5 es el más agresivo,
la morbilidad es muy baja, entre un 2 y un 10%, pero miren lo que es la letalidad, es muy elevada, ¿sí? Un 90%, produciendo la meningoencefalitis, con muy alta, como dice ahí, letalidad. En cuanto a la epidemiología, la distribución es mundial, se puede decir que es endémico a nivel mundial. En Argentina hay una muy alta prevalencia, como ya les adelanté, y afecta principalmente a animales entre 6 meses y 2 años, ¿sí? Pero en realidad se dan en casi todas las edades. Y lo que tiene de particular, o bueno, no particular, pero de interesante, es que tiene un estado de latencia, como todos los herpes virus, ¿sí? Acuérdense, no sé si alguno tiene herpes en la boca, ¿dónde se aloja después? En el ganglio trigémino, y ante factores estresantes, internos o externos, se va a replicar y va a ser una viremia, ¿sí? Eso para que se acuerden más o menos de la patogenia de este virus. Entonces, los factores externos que van a permitir su replicación son, por ejemplo, los climas fríos y lluviosos en otoño e invierno, que estresan al animal, cambios violentos de temperatura, las producciones muy intensivas, mezcla de animales en diferentes categorías, o sea, eso permite quizá que se contagien animales que no tienen inmunidad, con animales que sí tienen ya inmunidad, entonces tienen una infección latente, pero hace que se contagien en animales generalmente más jóvenes, causando más enfermedad, o sea, causando enfermedad en esa categoría. Animales nuevos, sin cuarentena, que quizá no sabemos el estado inmunológico, falta un plan de vacunación, todos estos son factores que hacen propicio el desarrollo de la enfermedad. Factores internos propios del animal, la edad, el sexo, el estado corporal, la baja cobertura inmunológica, todos son factores que favorecen la replicación, ¿sí? La fuente de infección van a ser animales enfermos, que es lo que eliminan una mayor carga vírica, y los portadores asímptomáticos, ¿sí? Que lo tienen en un estado de latencia, y son los más importantes. Creo que todo esto, bueno, uno lo relaciona mucho con el coronavirus, pero vale, ¿sí? Animales enfermos, las enfermas del coronavirus, y los portadores asintomáticos, que son los que lo diseminan, y son muy importantes porque, si bien eliminan menor carga vírica, no se los puede detectar, salvo pruebas diagnósticas, y bueno, son una fuente de infección. El estrés en los portadores asintomáticos permite la reactivación del virus y la eliminación, eso es lo que les decía. ¿Se acuerdan que el herpes virus se aloja en los ganglios linfáticos? Sí, ganglios linfáticos. Cuando hay estrés, se reactiva, hace una viremia y elimina nuevamente virus, ¿sí? Entonces, este es el problema y la principal fuente de infección en los rodeos que no permite la eliminación de esta enfermedad. Forma parte del complejo respiratorio bovino, que lo vamos a ver más adelante, de la fiebre del transporte, que la vamos a ver también más adelante, y la neumonía de los terneros. Las vías de eliminación va a ser por secreción nasal y ocular. Cuando está cursando la enfermedad es la fuente más importante. También puede ser por secreción vaginal, por semen, que se tiene que contagiar de la mucosa prepucial, ¿sí? O sea, al tomar contacto con la mucosa, ahí se infecta. Por saliva y materia fecal también puede darse. La transmisión puede ser directa por olfacción y lamido, por el cervicio y transplacentaria, ¿sí? Eso sería vertical. E indirecta por contaminación de utensilios e instalaciones, pero acuérdense que es muy lábil, ¿sí? Entonces la indirecta se puede dar, pero en menor medida. La puerta de entrada va a ser por orificios nasales, principalmente por la conjuntiva ocular, también puede ser por boca, y sobre todo el biotipo 1, en el tipo 1, el biotipo 2, por los genitales, ¿sí? IBR puede actuar de forma solapada o conjunta con otras enfermedades, que eso lo vamos a ver en el complejo respiratorio. Y permite la entrada y colonización de otros microorganismos. Eso es muy importante, porque es inmunosupresor IBR también. Entonces permite la colonización de otros microorganismos, permitiendo enfermedades secundarias. Bien, en cuanto a la patogenia, dijimos que la principal vía de ingreso son los orificios nasales, ¿sí? Ingresa por acá, se va a replicar, va a ser en la mucosa nasal, faríngea y traqueal, y de ahí, por ejemplo, puede ir a la conjuntiva ocular y córnea, produciendo conjuntivitis titis. ¿Cómo va a ir? Por el conducto lagrimal, que se acuerdan que conecta el tracto respiratorio con la mucosa ocular, ¿sí? Con el ojo.
En esta primera replicación, en la mucosa del tracto respiratorio superior, va a producir inflamación, ¿sí? De ahí puede haber una viremia, ¿sí? Este sería en el caso del tipo 1. Hace una viremia y va al tracto reproductor, donde puede producir abortos sin retención de placenta y una necrosis del cuerpo lúteo, lo cual hace una infertilidad, porque si hay necrosis del cuerpo lúteo no puede retornar al estro, ¿sí? Este sería el tipo 1. Y el tipo 5, generalmente por nervio trigémino, puede producir ir a meninge y masa encefálica, produciendo la meningoencefalitis, ¿sí? Que es un proceso inflamatorio no supurativo. Se entiende que estos son, los dos tipos tienen una patogenia diferente, ¿sí? La tipo 1 no va a ir a meninge, solo el tipo 5, ¿sí? Pero siempre se puede alojar el nervio trigémino. ¿Estamos bien? Si no me interrumpen, yo sigo. Bien, en cuanto a los abortos, lo vamos a ver acá, miren, yo tiene primer tercio, segundo tercio y último tercio. Por lo tanto, se puede dar todo a lo largo de la gestación, ¿sí? No hay un periodo como en brucelosis que era más común en el último tercio. Acá se puede dar a todo a lo largo de la gestación, de acuerdo al momento de infección y la carga vírica, obviamente, y el estado del hospedador, de la vaca. En el primer tercio voy a tener reabsorción embrionaria, puedo tener momificación y abortos pequeños. En lo que tiene esto es que, ¿con quién lo voy a diferenciar si hay reabsorción embrionaria? Voy a tener repetición de celos. Entonces acá es un diferencial de trico y cámpilo, ¿sí? En el segundo tercio, que en realidad puede ser lo más común, voy a tener aborto entre el cuarto y el octavo mes, con el feto autolizado y generalmente sin retención de placenta. Lo que va a pasar es que la muerte del embrión se da porque afecta a los cotiledones, produciendo una disminución de la nutrición del feto, ¿sí? Por lo cual lleva a la muerte. Pero no produce fibrosis, por eso no hay retención de placenta como en el caso de brucelosis, ¿sí? Y en el último tercio de la gestación puedo tener abortos o terneros nacidos débiles, de acuerdo al momento y de acuerdo a la patogenicidad del virus, ¿sí? Entonces, esto sería más o menos la sintomatología reproductiva. En cuanto a la vía genital, que dijimos que era el tipo 1, subtipo 2, ¿se acuerdan? En el macho lo que va a hacer es replicarse la mucosa prepucial y en la hembra se replica la mucosa de vulva y vagina, produciendo pústulas, por eso se llama vulvovaginitis o balanopostitis pustular infecciosa. El cuadro anterior nos pide que lo expliquemos de vuelta. ¿Que alguna parte en especial? Fíjense en el chat. A ver, ¿alguna parte en especial o todo? ¿Puede volver a explicar el cuadro anterior? ¿Cuál es el tipo 5? El tipo 5, ¿se acuerdan que es el que daba la meningoencefalitis? Entonces, todos los tipos ingresan generalmente por vía nasal o oronasal, ¿sí? Replica la mucosa nasal y de ahí el tipo 1 va a ir, por ejemplo, al tracto reproductor o a la conjuntiva ocular, ¿sí? Y el tipo 5 es el que va a ir a meninges. ¿Se acuerdan que dijimos que era el de baja morbilidad pero muy alta letalidad? Solo el tipo 5 es el que va a meninge y produce este proceso inflamatorio no supurativo con la meningoencefalitis. Los otros tipos van a dar trastornos, dijimos, respiratorios y reproductivos. Ahí importante, eso se hizo un diagnóstico en el cuarto cuando yo estaba estudiando, hubo un brote en unos terneros. La meningoencefalitis generalmente de tipo 5, generalmente se da en animales menores de 2 años. No se da en adultos, se da generalmente en animales menores de 2 años y es por el tipo 5. Ese diagnóstico se hizo en Río Cuarto por allá por el año 89. Bien, seguimos entonces. Bien. Entonces, acá, dijimos, el tipo 1, subtipo 2, es el que va a dar la balanopostitis. ¿No se ve? ¿No lo ven, no? No, profe, no está compartiendo pantalla. Se salió la compra, ahí voy.
qué se sale. ¿Cómo hace para ponerlo? Ya después les muestro y presentar pantalla. Bien. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Entonces, acá dijimos vía genital va a dar la balanopostitis o vulvovaginitis. Ahora, de vulva, cuando está con las pústulas en vulva y vagina, puede migrar al útero y producir aborto y metritis, ¿sí? O sea, puede pasar. Pero generalmente los abortos se dan por el tipo 1, que como dijimos va por vía oronasal, ¿sí? O sea, el tipo 1, subtipo 1, va por vía oronasal, ¿sí? Por vía oronasal y va al tracto reproductor, a útero produciendo el aborto. Y el tipo 1, subtipo 2, ingresa por vía genital a vagina o prepucio y en el caso de la hembra puede ir a útero y producir aborto. ¿Sí? No es muy complicado, es como bastante, no se enreden mucho. El que produce meningoencefalitis es del tipo 5. Sí, el tipo 5 es el que produce meningoencefalitis. Alteraciones del endotelio, creo, sí. Sí. Ahora vamos a ver. Entonces, en cuanto a la inmunosupresión, que yo les dije que producía, que es algo que permite las infecciones bacterianas secundarias, es porque produce apoptosis de los linfocitos T, CD4, y alteración de la función de los polimorfos y macrófagos, ¿sí? Esto, lo importante es que se acuerdan que produce inmunosupresión, lo que permite infecciones bacterianas secundarias, tanto en el útero como en el tracto respiratorio. Entonces, en cuanto a los cuadros clínicos y las lesiones, lo importante es que el periodo de incubación puede ser variable entre 2 a 3 días a 6 a 7 semanas, ¿sí? El curso puede ser de agudo a subclínico. Agudo es cuando tengo las lesiones y acuérdense que el subclínico no tengo sintomatología y tengo 5 formas clásicas y una no clásica o digestiva y el asintomático. Ahora vamos a ver todas. La primera de las clásicas es la respiratoria, ¿sí? Acuérdense que yo dije que entraba por vía oronasal, replicaba en la mucosa oral, en la mucosa nasal, y después me podía producir una forma respiratoria. ¿Cuál es la sintomatología? Voy a tener una temperatura muy elevada, anorexia, disnea, ¿sí? Por el trastorno respiratorio que aumenta con el ejercicio, una secreción nasal que al principio es serosa, pero cuando hay infección bacteriana secundaria puede pasar a mucopurulenta. El morro es hiperémico y se cubre de un exudado que cae y va a quedar una zona rojiza, ¿sí? Es como que produce unas vesículas y después va a caer, ¿sí? Por eso se le dice, así se lo ve, ¿ven? ¿Ven que está todo rojo? O sea, perdió como el epitelio del morro, se lesionó, ¿sí? Por eso es que se le dice red nose o nariz roja, porque tiene un color muy característico rojo brillante, ¿sí? Puedo tener membranas pseudodistéricas en tráquea, lo cual dificulta la respiración. Una lesión que se le llama en tráquea arañazo de gato, que es patognomónico. Si yo veo eso ya puedo deducir, obviamente que lo tengo que confirmar con el laboratorio, pero es muy característico. Y una inflamación de la mucosa respiratoria, ¿sí? Puede durar, el cuadro generalmente dura una semana, pero puedo tener infecciones bacterianas secundarias produciendo bronquitis y neumonía. Esto es más común también en animales jóvenes, puede dar en adultos, pero el adulto genera una inmunidad. ¿Se acuerdan que dijimos entre 6 meses a 2 años? Esto es más común también en animales un poco más jóvenes, ¿sí? Entonces, la sintomatología es bastante característica, puede confundirse con otros, pero bueno, a la lesión sí permite confirmarlo, ¿verdad? Sí, tal cual. Bien. La conjuntival es más leve, ¿sí? Porque tiene una inflamación y edema de la mucosa de la conjuntiva con una secreción serosa, que también si hay infección bacteriana secundaria se puede hacer mucopurulenta. Lo que puedo ver es opacidad de la córnea, sobre todo en la unión córneo-esclerótica, puede ser unio bilateral y generalmente acompaña a la forma respiratoria. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que ingresa por la mucosa nasal y iba por el conducto lagrimal a la conjuntiva, ¿sí? Es muy raro que se dé la conjuntival sola. Generalmente acompaña el otro cuadro respiratorio.
¿sí? Ahí tendríamos el exudado seroso, ¿sí? Entonces ya vimos respiratoria, conjuntival, y ahora iría la reproductiva, ¿sí? Que también, acuérdense, ingresaba por la mucosa nasal y hacía una viremia y iba al útero, ¿sí? Generalmente, esto es importante, se da posterior a infecciones de las vías aéreas. Puede haber un cuadro respiratorio leve o agudo o ser asintomático, ¿sí? Pero esto es una cosa que hay que tener en cuenta en la anamnesis, porque generalmente hubo previo algún signo en algún animal de una enfermedad respiratoria, ¿sí? La intensidad puede ser variable, acuérdense que podíamos tener muerte embrionaria, abortos abortos pequeños, abortos en el segundo tercio y en el tercer tercio. Generalmente se pueden dar entre el cuarto y el octavo mes, pero acuérdense, repito, se puede dar todo a lo largo de la gestación, ¿sí? Y acuérdense que otra cosa característica es que generalmente no hay retención de placenta. El feto generalmente se encuentra actualizado y puedo llegar a ver, si es que lo permite, si encuentro el feto y a veces se observa necrosis hepática, pero como está actualizado, lo más común es que no vea nada, ¿sí? Y puede haber también nacimiento de terneros débiles, con cuadro respiratorio, diarreico y muerte. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, esta parte reproductiva puede también ser tanto aguda como subclínica, o eran las otras dos nada más. También puede ser que sea, que haga una, sobre todo en realidad más que nada si la vaca no está preñada, ¿sí? Puede llegar a ser una viremia, pero si no tiene no está gestando, pasa a ser subclínica. Sí, por supuesto que hay animales que no tienen ninguna sintomatología y es subclínica, ¿sí? Ya la vamos a ver como una de las 5 que tengo, ¿sí? De nada. Bueno, esto es lo que recalco que es lo principal. Acuérdense, feto actualizado, sin retención de placenta. Y acá es como se vería, fíjense, yo puedo tener un aborto normal o un aborto con animal alterado, ¿sí? Acuérdense que el aborto no siempre es infeccioso. Bueno, ahora vamos a la genital localizada, que era por el tipo 1, subtipo 2, que este ingresa directamente por vulva o prepucio, ¿sí? Entonces, en la hembra tiene una importancia productiva, porque esta inflamación y tumefacción de la vulva va a producirme una infertilidad de tipo mecánica, ¿sí? O sea, el animal, la hembra, la vaca, por más que esté en celo, no se va a dejar servir por el dolor que produce. Y aparte, me puede producir aborto. Dijimos que de vulva puede ir a útero, ¿sí? Entonces, se puede observar presencia de un exudado seroso. Si hay una infección bacteriana secundaria, va a pasar a mucopurulento. Voy a tener micciones frecuentes por el dolor que tiene. Va a mover permanentemente la cola y voy a ver las pústulas, ¿sí? Y esto que les decía, hay una infertilidad mecánica por el dolor y puedo tener abortos y metritis. Ahí se ve, ¿ven las pústulas? Se ven ahí bien. Esta es la ventaja que generalmente con el proyector en la clase nunca se ve nada de lo que mostramos. En cuanto al macho, tengo las pústulas en la mucosa prepucial, también hay dolor, por lo tanto hay una infertilidad mecánica y estas pústulas van a contaminar el semen, ¿sí? Pero el semen de por sí no está infectado, es cuando la eyaculación se contamina, ¿sí? Después tenemos el otro tipo, que era el nervioso, que lo da el herpes virus tipo 5, ¿sí? Dijimos que afecta a animales generalmente menores de 1 año, con un 90% de letalidad, acuérdense, muy baja morbilidad. La sintomatología, esta yo se las voy a ahora nombrar, pero no es característica. Ya van a ver que la mayoría de las enfermedades nerviosas tienen esta sintomatología. Entonces no es algo que uno puede decir, bueno, con la sintomatología decir, seguramente es IBR. No, porque esta sintomatología la tienen un montón de enfermedades nerviosas. Ya vamos a ver, es un capítulo aparte, la enfermedad nerviosa, ¿sí? Voy a tener temblores musculares o depresión, excitabilidad, puede eliminar espuma por la boca, caminar en círculos, rechinar los dientes, hay incoordinación, presión en la cabeza contra objetos, deshidratación porque el animal no se alimenta, no toma agua, y puedo tener ceguera también. Entonces serían esas las 5
dijimos formas clásicas. La digestiva no clásica es poco común, ¿sí? Y puede haber una diarrea acuosa con sangre fresca que no responde al tratamiento. Esta también es más común que se den terneros, ¿sí? Voy a tener ulceraciones del tracto gastrointestinal y generalmente se acompaña de una forma respiratoria, ¿sí? Y otra forma no clásica que puede llegar a darse en el adulto es la mastitis, ¿sí? Pero esa también es muy poco común. O sea, poner mastitis es muy raro, pero se ha identificado cuando se hizo un diagnóstico de laboratorio. Y después tenemos la asintomática, que miren la prevalencia, hay un 70% de prevalencia de la asintomática. Por eso se mantiene la enfermedad en los rodeos y no se puede eliminar. Pero si yo le hago serología, son seropositivos, ¿sí? El problema es que el virus queda acantonado en los ganglios nerviosos. Yo había dicho linfáticos, ven, ahí está el error. Ganglios nerviosos, como el trigémino, ya me pareció que había dicho algo mal. Corrijan, chicos, ganglios nerviosos, no linfáticos, ¿sí? Eso es un error mío. También nos ponemos un poco nerviosos nosotros dando clases así en la compu, pido perdón. Entonces, ganglios nerviosos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ante el estrés, replica nuevamente y lo elimina. Entonces, esta es la principal fuente de infección, animales asintomáticos que, como miren lo que es la prevalencia, ¿yo puedo eliminar a los positivos? No, porque me quedo sin rodeo, ¿sí? Estas son las enfermedades que sí o sí hay que convivir, ¿sí? ¿Cómo? Vacunando. Tratando de la profilaxis es muy importante, ¿sí? Bien, vamos al diagnóstico. ¿Alguna pregunta? ¿No pusieron nada en el chat? ¿Sí? Diagnóstico, entonces. La anamnesis es importante en cuanto... Esto estoy enfocándome generalmente en los signos reproductivos. Preguntar, yo puedo tener hasta 30 días antes, voy a haber tenido algún animal del rodeo con signos respiratorios, ¿sí? Generalmente. Signos clínicos, si hay aborto, como les digo, concomitante o con signos respiratorios previos, o signos de conjuntivitis, o también vulvovaginitis, ¿sí? El diagnóstico de laboratorio va a ser por serología, inmunofluorescencia indirecta o ELISA seriado. ¿Qué es lo que puedo hacer yo, que algunos veterinarios hacen? Antes del servicio, toman una muestra de sangre, ¿sí? De suero, y lo guardan. Y si yo después tengo problemas reproductivos, puedo mandar esa muestra que la congelé, tomar una nueva muestra de sangre de las vacas y hacer una serología seriada, ¿sí? Entonces, si yo tenía bajos títulos y aumentaron, puedo decir que hay un problema nuevo, ¿sí? Que se está dando un brote, generalmente tiene que coincidir con una incorporación de animales nuevos, con algo así. Ahora, si yo esa serología de las vacas pre-servicio la tenía alta, y bueno, es muy probable que se dio por eso, porque ya estaba dentro de mi rodeo. ¿Se entiende eso que acabo de decir? ¿Quieren que lo repita? Yo hago serología, no hago serología, tomo muestras de sangre y las congelo pre-servicio y las guardo, ¿sí? Y después, si el servicio y la gestación es normal, no pasa nada, pero es como un resguardo, ¿sí? Ahora, si yo tengo problemas y sospecho, porque tengo abortos, repetición de celo, lo que sea, generalmente acompañado de problemas respiratorios, y yo digo, ¿qué pasó? Puedo tener es como una herramienta más, hago serología después de los abortos, obviamente, y la comparo con mi serología pre-servicio, ¿sí? Si los títulos son bajos pre-servicio, significa que por algún lado entró, que mi rodeo no tenía una prevalencia elevada, ¿sí? Ahora, si los títulos son altos, es que yo ya lo tengo endémico en mi rodeo y yo no vacuné o yo no utilicé las herramientas profilácticas para prevenirlo. Ese es un error del veterinario, ¿se entiende? Es como para saber un poco cómo está mi rodeo. ¿Y por qué no lo hago siempre pre-servicio? Bueno, para cuidar un poco el bolsillo del productor. Yo no puedo estar todos los años haciendo serología, ¿sí? Pero es como una herramienta que está bueno tenerla incorporada. ¿Está de acuerdo, doctor? Profesora, sí. ¿Cuánto dura esa sangre congelada? El suero y puede durar, yo lo podría guardar 6 meses, 1 año, lo puedo tener, ¿sí? Porque está congelado. No. O sea, te lo congela directamente. Claro, toma la muestra, lo dejas que coagule, porque es suero y no plasma, y lo guardás. Y es como una herramienta que a veces uno usa
Porque a veces le dicen, no, pero ustedes no vacunó, y en realidad capaz que trajeron animal, entonces no es que uno tiene que estar cuidando siempre la espalda, pero bueno, sirve para saber eso, ¿sí? A veces me parece una herramienta válida, ¿sí? Entonces, como te digo, como es costoso, lo guardás por si acaso. Bien. Bien. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener, no las vieron ustedes todavía, pero fiebre aftosa y DBB, generalmente por las lesiones en mucosa bucal y nasal, ¿sí? Queratoconjuntivitis infecciosa bovina, queratoconjuntivitis es porque esta enfermedad, lo único que da, ya la vamos a ver después, es lesión en la mucosa ocular, ¿sí? Entonces, por eso es un diferencial. Bueno, acá todas estas van a dar abortos. Ustedes ya vieron algunas, brucelosis, trico y cámpilo ya las vieron, ¿sí? Ya van a ir completando este cuadrito diferencial. Quedarían un par para ver todavía. Si Dios quiere, el jueves y el lunes, creo que tendríamos que estar terminando con esto, ¿sí? Pero bueno, lo que ven es que esta tiene una sintomatología muy rica, muy variada. En cuanto a la profilaxis, la vacunación es muy importante, como les dije, Doctora, disculpe, le hago una pregunta. ¿Qué otra patología sería un diferencial del MOR así tan hiperémico como mostró usted en la foto? Y ahí un poco es muy polémico, algunas fotosensibilizaciones te hacen eso en algunas vacas, así que hay que tener cuidado con ese tema, o alguna reacción de algún cáustico también podría ser, es rarísimo eso, pero se puede dar, pero básicamente una hipersensibilidad, es una fotosensibilización, te puede llegar a producir una pelada completa del morbo. Puedes tener también un cuadro febril como puede ser el complejo tristeza. Después de ese complejo tristeza puedes llegar a tener también un levantamiento de la mucosa superficial de la nariz, parcial o total, eso también suele ser. Por eso no se lo considera patognomónico a eso, digamos, a la no lo tomes como patognomónico, hay muchas causas que pueden ser, nombré las más importantes. Perfecto. Gracias. Bien, chicos, nos gusta que pregunten porque a veces, bueno, nos da confianza de que van entendiendo o no, ¿sí? Bueno, volvemos entonces a la profilaxis. Como les dije, la vacunación es muy importante porque la inmunidad no es duradera, ¿sí? Entonces se vacuna todos los años, como les dije, y como vieron, la prevalencia es muy alta. Y con el tema de los portadores asintomáticos es muy difícil de eliminar. Los productos pueden ser mono o polivalentes. ¿Quiere hacer el comentario usted de vacunación? Sí, un poco las vacunas, que hay múltiples laboratorios que nos están proveyendo hoy día de vacunas y tenemos esas, generalmente son casi todas polivalentes prácticamente, estas vacunas ya van todas combinadas, IBR, DBV, queratoconjuntivitis, incluso hay algunos que le llaman la viral reproductiva, lleva todo esto que decíamos más leptospira. Lo que pasa es que leptospira la están cargando con una monovalente que es pomona. Y resulta que últimamente, sí, en un principio andaba un balazo con pomona, esa viral reproductiva, con pomona andaba bien, pero últimamente los cuadros que estamos detectando en leptospira saltaron a Wolfi, a Arjot, así que entonces ya lo vamos a ver la clase que viene, si Dios quiere, y lo van a entender un poco más, entonces dejaron de tener una buena cobertura. Estas vacunas generalmente, como lo dice acá bien el cuadro, son 2 dosis preservicio, ¿no es cierto? Y una en el tercio final de la gestación. En ternero predestete, las virales respiratorias, generalmente las hacemos de cajón junto con las clostriales, con otras enfermedades más que también lo hacemos. En el feedlot, bueno, se cubren sí o sí con virales respiratorias básicamente, así que, pero son polivalentes en líneas generales y todas van aplicadas con una doble dosis porque la inmunidad que producen, yo por ahí todavía le sigo dudando a la calidad y el control de la potencia básicamente de estas vacunas. Veo que vos por ahí vacunas y los resultados siguen siendo iguales, digo, para el costo que tienen tendríamos que tener mejores resultados. Pero acuérdense que siempre todas estas vacunas, cuando va una primo vacunación, o sea, por primera vez, si ustedes no repiten la dosis a los 20 días, es como que no vacunar. En línea general nos manejamos así.
Importantísimo antes de los servicios, importantísimo cuando hacen el predestete. Son dos momentos que sí o sí no se pueden negociar. De ahí que los reproductores, cuando van a entrar en servicio, los toros, se le hace 2 dosis pre-servicio antes de que entren a los servicios, pues van a tener contacto. No se olviden que ellos tienen la olfacción como una de las detecciones de celo que tiene, también huele permanentemente por la contaminación a través de vulva, el contacto entre hocicos, entre narices. Así que es más que importante que los toros también entren al servicio, por lo menos con 2 dosis la primera vez y después una dosis semestral. Cada 6 meses tendríamos que estar haciendo una dosis para que entren con un sistema inmune bastante coherente a la hora de entrar a trabajar. El toro, aunque parezca que anda de vacaciones y de fiesta ahí, tiene un estrés muy alto, compite con sus propios compañeros, compiten a veces por la misma vaca y eso produce estar en una tensión permanente, ¿no? Aparte de estar totalmente relajados 9 meses, donde están tranquilos, comen, se manejan totalmente solos, poquitos animales, pasan a estar en rodeo de 400 vacas, comparten 40 toros el mismo hato, el mismo rodeo, eso lo lleva a un estrés importante. Así que más que importante que el toro también lo tengamos en cuenta la vacunación. Sí. Disculpe, dijo que el toro la primera vez antes del servicio era con 2 dosis y después se lo mantenía con una vez al mes. Cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses. O sea, Ramiro, siempre que haces una prima vacunación por primera vez, tienes que poner 2 dosis seguidas y después ya te ajustas a calendario. Podés hacerlo cada 6 meses o antes de entrar en servicio. Eso ya lo tomas como criterio. Yes. Profe, ¿y el intervalo entre las 2 dosis de cuánto tiempo es? Siempre los intervalos van de 20 a 30 días. 15 a 30 días dicen unos, 20 a 30 días dicen otros. Eso por un efecto booster, lo saben al efecto booster, ¿verdad? O sea, una vacuna hace una respuesta, vamos a poner número a ver si se puede entender. Yo pongo la primera vacuna y levanto la inmunidad, vamos a ponerle un número para que se entienda. Levanta hasta 60. Empieza a caer lentamente, de 60 se viene a 55. Ahí le hago el segundo rebote de vacuna y termina yéndose casi al 100% de respuesta. ¿Se entiende? Entonces, vamos con el primero 50, a 60 empieza a caer, cuando va en 55, que eso sucede más o menos, por decirle, a los 20 días, entre los 20 y los 30 días, coloco una segunda dosis y es la que vuelve a impulsar la inmunidad hacia arriba y me lleva al 100% de cobertura, por decirle. No existe el 100% en biología, pero tiene una buena cobertura. ¿Se entiende? Eso es efecto booster. Sí, profe, muchas gracias. Mucho depende de una vacuna, del estado, si no está cursando alguna enfermedad inmunosupresora. Esta es una enfermedad inmunosupresora, la leucosis inmunosupresora. Entonces, el efecto de una vacuna va a depender también en el estado de salud que se tenga ese rodeo. Si vos tenés un brote de neumonía y te vas a vacunar con esto, lo más probable es que no veas ningún resultado para sorprenderte. Verás un resultado promedio, ¿se entiende? Entonces eso tiene mucho que ver. Estas son enfermedades inmunosupresoras, sobre todo DEB, que lo vamos a ver ahora a continuación. Vos colocas y a veces capaz que tienes que terminar haciendo una tercera dosis. ¿Cuándo haría esa tercera dosis? Hago la primera, 30 días la segunda, espero 2 meses y hago otra vez otra dosis más. ¿Se entiende? O sea, chicos, esto, plan de vacunación es a criterio del doctor lo que a él le fue funcionando. Por supuesto que hablando con usted, puede irse modificando, ¿sí? O le puede pasar que en otra materia, ahora en la facultad, también lo den un poco diferente, ¿sí? Como no hay un plan nacional como en Aptosa que sí está fijado en el calendario, esto se puede ir modificando. Nosotros le damos lo que el doctor le fue funcionando. Pero acuérdense que no es fijo. Cuando nosotros se lo preguntemos, sobre todo lo tienen que ir razonando, ¿sí? Como les digo, en base a, ustedes saben cuándo se da en cada categoría, en ternero, en vaca,
pueden ir deduciendo más o menos cuándo lo darían. Y nosotros les podemos decir, bueno, pero en un campo con una muy alta prevalencia de abortos, ¿qué harían? Entonces ahí nos dirían, reforzaría, daría una dosis más. ¿Se entiende lo que les decimos? Que no es de memoria a memoria y que puede modificarse. Los planes de vacunas tienen que tener un criterio y a veces el campo que lo separa un alambre a uno de otro, la gente y el manejo de un campo tiene un plan sanitario, alambre de por medio, el de al lado tiene otro plan sanitario, porque la gente es distinta, el rodeo es distinto, tienen una forma distinta de trabajar. No hay, vuelvo a decir, y lo dije en el teórico recién, si esto fuera una cuestión de recetas, colgamos las recetas todas en la computadora y no trabajamos más. Cada productor entra, busca la receta, la compara o la hace y listo, ¿se entiende? Esto es biología, tiene todo un proceso de todo lo que uno va estudiando, leyendo y capacitándose, y en base a eso recién toma la resolución que corresponda, ¿no? ¿Profe? Sí. Yo tengo una consulta, ¿se me escucha bien ahora? Sí, perfecto. De la última vacuna que mostró, la de 2 dosis de la reproductiva que se hace pre-servicio, ¿esa es la que viene con todas las otras, con Leptospira, Campylobacter, o viene única, digamos, para ahí ver? No, esa es la que viene con todo, esa viene con todo. Viene con querato, conjuntivitis, Leptospira, Histophyllus somni. Bien, gracias. O sea, cada una de estas tiene, como yo le digo, y la doctora Candelé se ríe, le digo, esta es la mejor sopa es esta. ¿Viste? Parece que ya en la joda ya hace una sopa bien grande con mucho guiso, mucha zanahoria y todo, ¿viste? Ya los laboratorios te ponen a leer, parece que está la materia mía resumida en una etiqueta ahí que dice, esta cura más o menos contra problemas de la suegra y todo, ¿viste? Entonces, son terribles los laboratorios, ¿viste? Chicos, ¿están para que les dé la última enfermedad? Sí, profe. Es que sí, Sí, profesora. se hace largo, pero bueno, no nos queda fuera. Así que aguanten. Bien. Vamos con la última entonces. Diarrea viral bovina. ¿Se ve ahí? Sí. Ahí va. Bueno, esta enfermedad tiene una particularidad, ¿sí? Que ustedes generalmente se mezclan con IBR. También se dan mucho juntas, por eso siempre uno dice IBR-DBV, que DBV es la abreviación de diarrea viral bovina. Pero la patogenia es muy característica y es específica de diarrea viral bovina. Entonces, se van a mezclar, cuando termine lo van a terminar de entender, pero se mezclan con la latencia de IBR, ¿sí? La sintomatología es muy parecida, pero el tema de latencia es, una cosa es lo que yo acabo de explicar de la latencia en los ganglios nerviosos de IBR, ¿sí? Y la inmunosupresión que genera, y otra cosa es la patogenia de esta enfermedad, ¿sí? Estén atentos a eso, y bueno, yo lo voy a empezar a explicar, seguramente me van a parar, ¿sí? Déjenme que una vez termine de explicar la patogenia, y si no la entienden, volvemos para atrás. Entonces, esta enfermedad tiene dos enfermedades adentro, diarrea viral bovina y enfermedad de las mucosas. La diarrea viral bovina, o DBV, es un problema mundial que causa, o una enfermedad que tiene una problemática mundial que causa pérdidas en el ganado de carne y de leche. Según la edad del animal, el estado inmunológico y el momento de la gestación en el que produce la infección es el cuadro clínico que yo voy a tener. Como definición, el complejo de diarrea viral bovina y enfermedad de las mucosas es una enfermedad infectocontagiosa que es causada por un virus que puede cursar desde un curso agudo a inaparente y tiene signos clínicos que también son variados. Generalmente pueden ser digestivos o reproductivos. Y tiene esta particularidad que en los trastornos reproductivos puede producir efectos teratogénicos e inmunosupresión. ¿Sí? Esto es lo más importante que tiene. El agente etiológico es de la familia Flaviviridae, género Pestivirus, es un virus ARN de cadena simple, lo cual lo hace muy plástico, lo que significa que puede ir mutando mucho en las cepas, ¿sí? La envoltura que tiene es lipoproteica lábil y pequeña,
Por lo tanto, no es muy resistente a los desinfectantes tampoco. Este virus integra el género junto con el virus de la peste porcina clásica y de la enfermedad de Border del ovino. Es sensible por su envoltura a la temperatura, no resiste más de 3 días a 37 grados y a una temperatura elevada no más de 35 minutos. Y también es sensible al éter y a los ácidos por su envoltura. La variabilidad de este virus es muy importante. La principal característica de este virus es que tiene una alta variabilidad genética, como les dije, porque es un virus ARN de cadena simple, ¿sí? Esto le va a dar una variabilidad, ¿qué pasó? También antigénica, ¿sí? Ay, se enojó. Vamos de vuelta. Solito se fue. Ahí está. ¿Sí? Tenemos 2 genotipos. El genotipo 1, que tiene un biotipo citopático y no citopático, y un genotipo 2, que son cepas no citopáticas que generalmente se ha asociado a infecciones severas. ¿Qué significa que es citopático o no citopático? Es el efecto que tiene en los cultivos celulares. ¿Qué son los cultivos celulares? Es que yo tomo, por ejemplo, una muestra de... El uno muy común son macrófagos alveolares. Se tomaron muestras de vaca, de humano, de todo, y se los logró hacer crecer en el laboratorio e inmortalizarlos. Significa que yo los hice crecer y encontraron la forma de guardarlos, ¿sí? Entonces se le llama cultivo celular. Yo lo tengo en el freezer, lo puedo sacar y con unos medios de cultivo especiales lo hago crecer y lo puedo replicar en acá, ¿sí? Lo lograron mantener. Esos generalmente son los ensayos, para que ya sepan, in vitro, ¿sí? Son con estos cultivos celulares o líneas celulares que se los logró inmortalizar. ¿Qué es lo que pasa? Al inmortalizarlos, perdieron algunas características de esas células en el organismo. Por eso es que los ensayos in vitro no son 100% iguales los resultados que in vivo, porque esas células, al haberlas inmortalizado, se alteraron un poco, ¿sí? Esto viene para todo. Vieron que dicen, la ivermectina in vitro funcionó. No significa que in vivo va a funcionar, hay que probarlo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Porque ese cultivo, esas células, que en realidad se llaman líneas celulares, se alteraron algunas características para poder inmortalizarlas, ¿sí? Porque si no, yo tomo una muestra de un hisopado respiratorio, lo puedo mantener en el laboratorio un tiempito, pero después se me muere, ¿sí? No lo puedo replicar y guardar, ¿sí? Entonces, para poder mantenerlo y poder usarlo muchas veces, se alteraron algunas características. Bueno, ¿a qué viene lo de los biotipos? El biotipo citopático se observó que en estos cultivos celulares produjo, cuando yo lo inoculo, produce vacuolización y muerte de la célula, ¿sí? Porque posee un polipéptido estructural, que es este. En cambio, el biotipo no citopático no produjo esta muerte celular, ¿sí? Pero eso no significa, esta presencia de esta proteína lo que hace es estimula la replicación viral. Se encontró la diferencia entre los dos biotipos, es esta proteína. Pero lo que importa es que no significa que el biotipo no citopático no es patógeno. De hecho, es el más patógeno, ¿sí? Ya lo van a ir entendiendo después, pero entonces grábenselo ahora. El biotipo no citopático, lo que pasa que los diferencia es que en los cultivos celulares no produce la muerte de estas células inmortales, si quieren, ¿sí? Pero es recontra patógeno. De hecho, es el que causa el 90% de la enfermedad, ¿sí? ¿Se entiende eso hasta ahora? Si no me interrumpen, entiendo que lo entienden, porque no tengo para mirar en las caras. Bien, entonces el biotipo no citopático es el biotipo predominante en la naturaleza y es aislado de la mayoría de las formas clínicas y es el único capaz de originar o perpetuar la enfermedad, ¿sí? El biotipo citopático solo se aísla de los animales que tienen enfermedad de las mucosas, ¿sí? Lo repito. Entonces, el biotipo citopático solo se aísla de animales que tienen enfermedad de las mucosas. Bueno, ya lo van a entender cuando sigamos con la patogenia, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, es de distribución mundial, es endémico, esto es muy parecido, ¿sí?, a IBR. Los hospedadores son varios, ¿sí? No solo los bovinos, sino otros rumiantes, ¿sí? Inclusive los camélidos, en los porcinos, en los búfalos y en rumiantes silvestres. El bovino, en cuanto al bovino, es susceptible en cualquier sexo y raza,
Y en las hembras adultas es muy importante porque produce pérdidas económicas por los abortos, ¿sí? Acuérdense que puede afectar a bovinos de carne y de leche, y miren la prevalencia. Es muy alta, entre un 60 y un 90%. Cuando ustedes cursen clínica, si les llega algún ternero, generalmente si llegan a llevar algún trastorno, con algunas alteraciones locomotoras, pero vivo, digo, o con algunos problemas, generalmente va a ser por esto, por diarrea viral bovina. En clínica generalmente algún ternerito nos lleva y es por esto. Bueno, en cuanto a la forma clínica de la diarrea viral bovina, si bien dijimos que puede afectar a todas las edades, generalmente se va a dar entre los 6 meses y los 2 años. En cambio, la forma clínica de la enfermedad de las mucosas generalmente se da en animales menores de un año. ¿Por qué? Porque generalmente mueren, no llegan al año, ¿sí? No es que se enferman ahí, sino que su esperanza de vida no es mayor a 1 año. En cuanto a la fuente de infección, la principal fuente de infección son los animales persistentemente infectados, que son portadores asintomáticos, pero son diferentes, y ya lo vamos a ver en la patogenia, al resto de las enfermedades o lo que acabamos de ver en IBR, ¿sí? Son portadores asintomáticos, pero son muy específicos, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Tengan paciencia. Y lo que pasa con estos portadores es que eliminan concentraciones muy elevadas del virus por todas sus secreciones y excreciones durante toda su vida, ¿sí? Durante toda la vida de este animal, elimina constantemente virus. Por lo tanto, ese sí lo tengo que buscar, identificar y eliminar. Porque su prevalencia no es muy elevada, ¿sí? Pero es como un diseminador. ¿Qué pasa en mi computadora? Se volvió loca. Esperen. Ahí voy. No sé, chicos, qué pasó. Voy a esperar que se quedó pensando. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se te escucha, sí se te escucha. Cacho, che. Espera que está como pensando. A ver. Sigue moviendo solo. Espera. ¿Qué pasó? No me deja usar el mouse. ¿Lo pusiste bien? No, ahí está. A ver ahora. Perdonen, chicos. No sé qué pasó. Bueno. No se está viendo esto. Acá. Espera. ¿Me dejaron conmigo? Vamos a compartir de vuelta. A ver. Bueno. A ver ahora. Cerrar esto. Cacho. ¿Nada? ¿No comparte? Sí. Ahí está. Espera que va como lento, me parece. Ahí sí, ¿no? Gracias. ¿Dónde está? Acá estamos, ¿no? ¿Me he quedado? Sí. Bien. Los animales infectados en forma aguda, o sea, los animales enfermos, también eliminan virus, pero en mucha menor concentración, ¿sí? Y solo hasta que generan una inmunidad. Y después, bueno, hay infecciones en otras especies de rumiantes y cerdos que también pueden contagiar a los bovinos, ¿sí? Entonces, como les dije, es la principal fuente de infección porque lo elimina en alta carga durante toda su vida, pero su prevalencia es muy baja, ¿sí? Y después tenemos fuentes menos importantes y esta que es una muy poco importante, pero que puede llegar a pasar. En cuanto a las aberturas naturales, ¿sí? Donde lo puede eliminar, lo elimina por saliva, orina, semen, materia fecal, leche, lágrimas, o sea, todas las secreciones y excreciones, ¿sí? Espera. Bueno, de modo de transmisión podemos tener la vertical, que ya la vamos a ver, que es donde se originan los persistentemente infectados, que es una infección fetal, ¿sí? De la madre al feto. Y la transmisión horizontal, que es la más común, que es por contacto estrecho, ¿sí?
por vía erógena, acuérdense que como es por todas las secreciones y excreciones, lo elimina en ambientes cerrados, puede ser por la eliminación hasta la respiración, por el servicio, ¿sí? Por inseminación artificial si el semen está contaminado, por insectos también, desde el persistentemente infectado, por iatrogenia también desde el persistentemente infectado, y por aguas y alimentos contaminados con secreciones o excreciones, ¿sí? La infección fetal, como dijimos, es muy importante, y esa, la de nariz-nariz también. Bueno, en cuanto a la patiogenia, estamos hablando ahora de la diarrea viral bovina. Es responsable de originar un amplio rango de manifestaciones clínicas y lesiones. Esto es importante, la cepa, el biotipo, si es tipo 1, si es citopático o no citopático, la edad y el estado inmune del hospedador, la respuesta inmune que induce y los factores estresantes, ¿sí? Y otros patógenos que también pueden hacer infecciones secundarias. Vamos con la diarrea viral bovina, entonces. Ingresa por vía oronasal, replica en la mucosa oronasal, y después va a ir a replicar al tejido linfoide, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que produce? Una leucopenia, produciendo inmunosupresión. Puede hacer una viremia de 7 a 10 días, hasta que el animal desarrolla anticuerpos, ¿sí? Y va a haber una protección por reinfecciones de cepas, sería antigénicamente homólogas de por vida. Entonces, bueno, pero ella está cubierto de por vida. No, acuérdense que yo dije que este virus era muy plástico. Entonces, cepas homólogas es muy raro porque va mutando muy rápidamente, ¿sí? Entonces, esto sería una infección de un ternero o de una vaca, imagínense una vaca que no está gestando, o de un toro normalmente. Lo que uno espera es que pase esto, ¿sí? El animal se infecte y después de 15 días se inmunice, ¿sí? Ahora, esta leucopenia, que dijimos que hay porque replica, sí replica en ganglios linfáticos, ¿sí? A diferencia de IBR, permite infecciones secundarias, como por ejemplo por IBR, Pasteurella, Rota, Corona, Salmonella, ¿sí? Otras enfermedades de virus y bacterias. Entonces el animal, acuérdense, recalco esto, elimina poca cantidad de virus y por poco tiempo, porque en 15 días ya generó una inmunidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué produce inmunosupresión o esta leucopenia? Porque tiene, como dijimos, tropismo por ganglios linfáticos, tropismo dentro de estos ganglios por la serie blanca, sobre todo linfocitos y neutrófilos, y en los neutrófilos produce disminución del índice de opsono citopático, o sea, afecta las funciones de los neutrófilos, ¿sí? Y deprime la blastogénesis también. Chicos, yo esta parte nunca se las voy a tomar, ustedes tienen que acordarse que produce inmunosupresión por leucopenia, ¿sí? Esto si les sirve para razonarlo mejor, pero yo no voy a estar preguntando si hay el índice de opso citopático, porque la materia es muy larga, pero bueno, a mí me interesa que si alguno se lo plantea, ¿por qué será? Acá está, ¿sí? Pero no quiero que se asusten con todas las cosas que yo pongo por ahí de más. En cuanto al cuadro clínico de esta diarrea viral bovina, dijimos, en vacas o que no están gestando, o toro, o algunos terneros, la infección puede ir de inaparente a aguda, ¿sí? Puedo tener trastornos reproductivos. ¿Profe? Se supone que, a ver, en el día 14-28 post-infección se debería inmunizar el animal, sí. Pero si al mismo tiempo hay una inmunosupresión, ¿puede fallar esa inmunización sí. Por sí sola, por así decirlo, o siempre se va a inmunizar sola? Sí, a ver, siempre depende acá es muy importante la cepa del virus. ¿Qué es lo que me refiero con cepa? Lo vamos a poner así, nosotros somos todos humanos, qué sé yo, vamos a poner, imagínense, pongamos, no, por nosotros, humanos de raza negra, ¿no? Son todos iguales, pero tienen diferentes características cada persona, de personalidad, de morfología, de cara, nariz más grande, más chica. Bueno, lo que yo te quiero decir, vos tenés este virus, ¿no? Que puede ser, esto lo da una cepa no citopática, pero dentro de estas cepas van variando, expresan algunos factores de virulencia diferentes, ¿sí? Entonces, por eso, ¿qué tipo de virus te tocó? Es muy importante. Lo mismo va
capaz que sirve, sorry que sea reitero con el coronavirus, pero vieron que hay gente que se enferma y es muy grave, hay gente que no, puede ser por el sistema inmune de la persona o por el tipo de virus que te tocó. Todos son coronavirus, COVID-19, pero hay algunos que tienen o expresan algunos factores de virulencia que son más agresivos o no, ¿sí? Entonces, en este caso... Entonces, en el caso que se produzca esa inmunosupresión y que sea grosera, por así decirlo, que el animal lo afecte groseramente, ese animal quedaría como ese portador que estábamos hablando hace un rato de... Recientemente infectado, no. Ah, bien. Ya lo vamos a ver. Ese es muy específico y solo se da cuando se infecta en la gestación. Yo lo que te quiero decir es que acá, para que tengan en cuenta, en base a la cepa de este virus no citopático, al sistema inmune del hospedador siempre juega la tríada, ¿no? Yo puedo ir de inaparente a aguda, ¿sí? Significa, si el animal, a pesar de la leucopenia, va a poder mostrar una respuesta inmune y quizá no tiene signos o es, por ejemplo, una carga vírica muy elevada también de la cantidad de virus, una cepa muy agresiva o un animal muy inmunosuprimido y me da signos agudos, ¿sí? Y también tiene que ver con la infección bacteriana o viral secundaria que yo tenga. Si también le toca otra, por ejemplo, una salmonela agresiva, bueno, al final voy a tener una salmonelosis, ¿entendés? Entonces va a tener signos, ahí ya no van a ser de bebé, sino que van a ser de salmonela, pero eso también no le permitió al animal curarse, ¿sí? Gracias. Entonces, sí voy a tener la sintomatología, generalmente puede ser digestiva en animales hasta adultos, está muy inmunosuprimida, pero generalmente es leve, ¿sí? Lo que yo tengo es que si la hembra está preñada, puedo tener ahora vamos a hablar de la infección de las hembras gestantes. ¿Estamos hasta acá? Entonces, acá está lo que yo te decía. Si la infección normalmente es asintomática, hay una fiebre moderada y una leucopenia, pero que la viremia dura 7 a 10 días y hay una poca descarga vírica en este momento y la infección es muy transitoria, ¿sí? Y de hecho, miren, la transmisión es muy poco común. Entonces la infección, pero sí hay una seroconversión. Si yo hago una serología, voy a tener título de anticuerpos, ¿sí? Pasados estos 7 a 10 días. ¿Se entiende? Entonces generalmente es, como dijimos, generalmente es asintomática. Ahora, si el virus era muy agresivo, puedo tener signos digestivos, ¿sí? Pero es bastante raro que sea de por sí sola esto de signos digestivos, pero puede pasar. En cuanto a los trastornos reproductivos, ahora estamos hablando si infecta una vaca gestante, ¿sí? Entonces, es una cepa no citopática que enferma una vaca gestante. ¿Qué es lo que puede pasar? El resultado del contacto de una hembra susceptible con el virus varía, como dijimos, dependiendo del momento del ciclo reproductivo. Esto también puede dar muerte embrionaria o fetal todo lo largo de la gestación, ¿sí? La infección tiene poco impacto cuando ocurre preparto. Cuando ya está a término el feto, generalmente lo más seguro es que haya un ternero que nazca generalmente normal, ¿sí? Pero cuando ocurre posparto, en realidad eso sería, más que el posparto, sería el inicio de la gestación, es lo importante, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, los trastornos reproductivos están dados, como dije, por la cepa no citopática, ¿sí? ¿Qué importa acá? La competencia inmunológica del feto y la organogénesis del feto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa competencia inmunológica? Significa que a partir de más o menos de los 125 días, el feto puede montar una respuesta inmune también, ¿sí? Su sistema inmune ya está maduro para producir anticuerpos. Eso es lo que quiere decir. Y la organogénesis significa, como ustedes ya saben, que va formando y desarrollando los diferentes órganos. Y finaliza a los 150 días. Por eso es importante si se infecta antes de estos dos momentos. Pero si se infecta al final de la gestación, generalmente ya tiene competencia inmunológica, los órganos ya están formados, entonces generalmente nace a término, ¿sí? Entonces, según el estado inmunológico también es importante de la madre, el momento de la gestación
Y como dije, la carga vírica y la virulencia es que yo voy a tener los diferentes cuadros clínicos. Ténganme un poquito de paciencia, vamos a seguir con esto y me paran, ¿sí? En cuanto a los trastornos reproductivos, si la infección es, por ejemplo, previo al servicio o la inseminación artificial, o sea, muy cerca, ¿sí?, del servicio, o en la etapa embrionaria hasta los 24 días, estoy hablando de previo al servicio unos días antes, no un mes antes, o en la etapa embrionaria hasta los 24 días, yo voy a tener generalmente muerte embrionaria y repetición de celo, ¿sí? Hasta que la madre va a repetir celo hasta que monte una respuesta inmune. ¿Esto qué es? Igual a IBR, que dijimos que se puede dar, y sobre todo el diferencial de Trico y Cámpilo, ¿sí? Como lo vimos hoy. Bueno, esto no me voy a detallar en esto porque, bueno, puede producir fallas en la ovulación también, ¿sí? Puede afectar hormonalmente y disminuir la tasa de concepción. No me voy a detener en esto porque me parece demasiado, ¿sí? Entonces, en este periodo embrionario temprano es todo o nada, ¿sí? Si el embrión se infecta, degenera y muere, ¿sí? Por eso voy a tener muerte embrionaria, salvo que no infecte y continúe su desarrollo. Cuando la infección se da, pasados estos 24 días hasta los 125, que era el momento clave de la madurez, si quieren, inmunológica o competencia inmunológica, por una cepa no citopática, ¿qué es lo que pasa? El feto o el embrión no tiene, como dijimos, el sistema inmune desarrollado. Entonces, no monta una respuesta inmune y toma el virus como propio. ¿Se entiende? O sea, él no tenía la aptitud inmunológica, entonces el virus replica y lo toma como propio. Nunca va a montar una respuesta inmune para ese virus. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es inmunotolerante, lo tomó como propio, ¿sí? Porque se infectó antes de que su sistema inmune madure. Puede reconocerlo y... ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá siempre tiene que ser una cepa no citopática, recuerden eso, ¿sí? Si la cepa es muy agresiva, puede producir muerte fetal, ¿sí? Con momificación y aborto. O también puede afectar el desarrollo de los órganos produciendo trastornos teratogénicos, ¿sí? Ahora, si la cepa no es muy patogénica, ¿sí? ¿Qué hace? Infecta al ternero, pero no le produce lesiones y entonces el ternero lo toma como propio, ¿sí? Y llega a nacer, o sea, se infectó al inicio de la gestación entre los 25 y 125 días, pero nace. Este ternerito es el que estamos diciendo que es el persistentemente infectado y elimina por todas sus secreciones y excreciones de por vida constantemente altísimas cargas de virus, porque es como que hacen si quieren una especie de simbiosis, ¿sí? El virus no le produce daño para matarlo, entonces lo tiene y el ternero lo tomó como propio y nunca va a producir anticuerpos para esa cepa y biotipo no citopático. ¿Se entendió esta parte? ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Bueno, este periodo va a terminar cuando hay el sistema inmune madura, ¿sí? Entonces, esto es lo que es un cuadro adentro, pero no importa esto, ¿sí? Acuérdense con el corte en el 125, madurez o no madurez del sistema inmune. Para mí con eso es suficiente, ¿sí? Ahora, si este virus lo infecta después de los 125 días, ¿qué va a pasar? Si hay una respuesta inmune, entonces el feto, si el virus no es muy agresivo, va a producir anticuerpos, entonces va a terminar eliminando el virus. ¿Se entiende? Vamos con este cuadrito. Si la infección es en el primer trimestre y el virus es muy patogénico, va a producir muerte embrionaria, está mal ahí, y repetición de celos, ¿sí? Si se infecta hasta los 125, 128 días con una cepa no citopática, puede producirme, si la cepa es muy agresiva, debilidad y muerte o muerte embrionaria, en realidad es muerte embrionaria, o un animal, si la cepa no era muy agresiva, un ternerito persistentemente infectado, que es aparentemente sano, ¿sí?
Pero generalmente este animalito ya igual tiene otros problemas, o sea, el virus no lo mata, supuestamente están en equilibrio, pero no llega hasta el año, ¿sí? Porque o se enferma de enfermedad de las mucosas, que ya lo vamos a ver ahora, o se enferma de otra cosa, ¿sí? No, es como que produce una cierta leucopenia, es como... Entonces, generalmente no llega al año. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como dijimos que este animal es el principal diseminador, es muy importante identificarlo y eliminarlo del rodeo. Acuérdense que la prevalencia es baja, pero la cantidad de virus que elimina es muy alta, entonces hay que tratar de eliminarlo, ¿sí? Ahora, si la infección se da más adelante, donde ya hay competencia inmunológica, puede ser que si el virus no es muy agresivo, el feto monte una respuesta inmune y siga su gestación normalmente, o si el virus es muy agresivo, me produzca aborto, llegue a natimorto o terneros nacidos débiles, o afecte la organogénesis, ¿sí? Porque tiene tropismo por algunos tipos de células dentro de la organogénesis, produciéndome, por ejemplo, hipoplasia cerebelar, malformaciones, es muy común. Paladar hendido, ahora las vamos a ver. Y generalmente cuando se infecta en el tercer tercio, los órganos ya se terminaron de formar, ya hay competencia inmunológica, como ya dijimos. Entonces el feto generalmente desarrolla anticuerpos contra el virus y nace a término. ¿Sí? Seguimos. Bueno, infección, esto ya lo dijimos, comienzo de la inmunocompetencia. En esta etapa, entre los 125 y 175 días, hay competencia inmunológica, pero estamos en la organogénesis. Momento en el cual se presenta un gran porcentaje de alteraciones en el desarrollo de los órganos. ¿Sí? También puede ser, si es muy agresivo, producir abortos o, si no era muy agresiva, nacimiento de terneros normales. Entonces acá hay como un cuadrito, otro cuadro para ver si lo van fijando. Entre los 0 y 40 días, muerte embrionaria. ¿Sí? Entre los 40 y 125 puede haber muerte embrionaria o terneros persistentemente infectados. Entre los 125 y 150, defectos congénitos. Y a partir de los 150... partos normales, ¿sí? Con animales que van a ser, en este caso, seropositivos, porque montaron una respuesta inmune. Bueno, en cuanto al retraso del crecimiento intrauterino, que son estos trastornos teratogénicos, puede haber falta del crecimiento general, con un peso al nacer reducido, falta del crecimiento selectivo de algunos órganos como cerebro, pulmón y timo, porque tiene tropismo por ese tipo de células. Restricción del crecimiento de huesos largos, por eso también tiene trastornos en el aparato locomotor. ¿En el desarrollo? Sí. Se observan distintos tipos y grados de malformaciones, ¿sí? Según la cepa actuante, ¿ven? Puede haber hipoplasia cerebelar, microencefalia, trastornos a nivel del mielogénesis, no me sale bueno, de la mielina, está hidrancefalia, hidrocefalia, atrofia, hipoplasia de timo, ¿sí? Trastornos a nivel del aparato, sistema ocular, cataratas, microoftalmia, degeneración de la retina, hipoplasia o neuritis de nervio óptico, alopecias es muy común, hipotricosis, hipoplasia pulmonar. Esta artrogrifosis es muy común en trastornos a nivel de las articulaciones, praquignatismo, paladar hendido, retraso general del crecimiento y deformaciones esqueléticas, ¿sí? ¿Ven lo que es? Es muy variada, pero es muy característica. Si uno ve esto, tiene que sospechar de DBB. Acá está una foto de un paladar hendido. Miren esto. Eso se da mucho. Acá tenemos hipotricosis, ¿sí? Este es un ternero que tiene escaso desarrollo corporal y macrocefalia, ¿sí? Bueno, las posibles explicaciones de estas malformaciones es que hay un daño celular directo o cromosómico causado por el virus, ¿sí? O también puede producir daño en las células o vasculitis. Todo esto produce inflamación, edema, hipoxia y degeneración celular. Acuérdense que tiene tropismo por las células nerviosas, ¿sí? Por eso por el sistema nervioso central, glándula pituitaria, hipotálamo, timo, y también afecta el metabolismo hormonal, ¿sí? Del feto.
Por eso son otras de las explicaciones por la cual produce trastornos del sistema esquelético. ¿Sí? Ahora, eso sería más o menos la explicación. Ustedes acuérdense que produce trastornos teratogénicos y más o menos acuérdense cuáles son, ¿sí? Tropismo, entonces dijimos, por piel, por el timo y sobre todo por el sistema nervioso. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa si se infecta? Pasados los 171 días tenemos competencia inmunológica y ya tenemos el desarrollo de la organogénesis ya completa casi, ¿sí? Entonces, generalmente tengo nacimiento de terneros seropositivos, ¿sí? Normales o si la cepa era muy agresiva, débiles, ¿sí? Pero los abortos son muy raros. Hay una pregunta. ¿Qué dice? Los persistentemente infectados no llegan a la año de vida en general. Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a hablar del persistentemente infectado, que entra generalmente dentro de la enfermedad de las mucosas. Este persistentemente infectado, como dijimos, es un ternero que nace, porque la cepa no era muy agresiva para producir trastornos teratogénicos, siempre hablando de una cepa no citopática. Pero como produce cierta leucopenia, puede infectarse de otras cosas o de enfermedad de las mucosas. Entonces va a ser un ternero generalmente un poco más pequeño, que por ejemplo en el arreo es el que queda último, ¿sí? Por eso generalmente no llega al año, o porque se enferman de enfermedad de las mucosas o de otra enfermedad, ¿sí? Preferentemente neumonía. Sí, generalmente neumonías. Entonces, la enfermedad de las mucosas, ¿cuándo se da? Cuando este ternero persistentemente infectado, que se enfermó con una cepa no citopática, se contagia o toma contacto con un biotipo citopático, ¿sí? Sí o sí, el biotipo citopático solo produce enfermedad de las mucosas. ¿Cuándo? Cuando infecta un ternero persistentemente infectado, ¿sí? Entonces, depende si es antigénicamente este biotipo citopático homólogo antigénicamente al biotipo no citopático que lo enfermó en la gestación, ese va a producir enfermedad de las mucosas aguda. ¿Puede repetir el que dije? Espera que termino esto y repito. Aguda, crónica o no produce nada, ¿sí? Vamos de vuelta. Entonces, el persistentemente infectado, dijimos que se enfermó antes de los 125 días, cuando el animal tenía inmaduro el sistema inmune, con un biotipo no citopático, ¿no? Se enfermó en la gestación con un biotipo no citopático antes de los 125 días, ¿sí? Ese ternero nació y se va a enfermar de enfermedad de las mucosas cuando se infecta con un biotipo citopático, ¿sí? Siempre del virus de la diarrea viral bovina, pero un biotipo citopático. El biotipo citopático solo produce enfermedad de las mucosas, ¿sí? ¿A quién va a producir enfermedad de las mucosas? Solo a persistentemente infectados. ¿Se entiende eso? Bueno, vamos de vuelta. Entonces, si el biotipo citopático es antigénicamente, significa que los antígenos que tiene generalmente en superficie son homólogos o similares al biotipo no citopático que lo enfermó en la gestación a este ternero persistentemente infectado, ¿qué es lo que pasa? No monta una respuesta inmune, ¿sí? Si bien es otro biotipo, como antigénicamente es igual al que lo enfermó en la gestación, desarrolla la enfermedad de las mucosas aguda, que ahora vamos a ver los signos clínicos. Si el biotipo citopático que lo enferma es antigénicamente diferente o heterólogo del biotipo no citopático que lo enfermó en la gestación, monta una respuesta inmune, ¿sí? Entonces no se enferma de enfermedad de las mucosas. Si el biotipo citopático que lo enferma al ternero persistentemente infectado es parcialmente homólogo, o sea, medianamente similar antigénicamente al que lo enfermó en la gestación, desarrolla la forma crónica de la enfermedad, ¿sí? Porque hay cierto grado de respuesta inmune. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien, si no me interrumpen, sigo. Si no, lo vuelvo a explicar. Bueno, seguimos. Entonces, este persistentemente infectado
dijimos que en realidad el estrés lo elimina más, pero elimina constantemente, por sus secreciones, virus, ¿sí? En alta carga. Pero ¿qué es lo que pasa? Serológicamente es negativo. Si yo le hago serología, ¿tiene anticuerpos? No tiene, ¿sí? Entonces, serológicamente es negativo. Pero si yo hago un cultivo de sangre o de heces o una PCR, es positivo, porque tiene virus. De hecho, tiene un montón de virus, ¿sí? Entonces, esta herramienta me puede llegar a ayudar a identificar los persistentemente infectados. Yo veo un ternero más chico, medio débil, ¿sí? Como les digo, que en el arreo queda último algo, y yo sospecho, le hago serología. Si me da negativo, lo elimino. No me lo confirma la serología negativa, ¿sí? No es confirmatorio. La forma de confirmar es por cultivo o PCR. Pero yo ya ese animal lo elimino, ¿sí? Porque es muy probable que sea. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cómo identificar a estos persistentemente infectados que son mi dolor de cabeza, que eliminan en alta cantidad el virus? Una cosa que puedo hacer es serología y esperar que sea negativo. Si es negativo, igual yo generalmente lo voy a eliminar porque es un ternero defectuoso, pero lo tengo que buscar en mi rodeo a este animal. Para cortar la reinfección. Claro, para cortar la fuente de infección y la reinfección. Acuérdense que es inmunotolerante, por eso es serológicamente negativo. ¿Profe? Sí. No, bueno, ahorita por hablar del cuadro clínico, no, de los signos que... O sea, Ahí va. De diarrea viral bovina no lo hablamos. Digamos, es débil, así me hace como... ¿Cómo? Persistentemente infectado. El persistentemente infectado, si no se contagia de enfermedad de las mucosas, es medio débil, pero no tiene una sintomatología característica. Como te digo, es más chiquito generalmente, es más débil, pero no tiene algo característico. Y de curioso, ¿sí? ¿Cómo se llama enfermedad de las mucosas, digamos, si no tiene... Ahora vamos a ver, porque ahora vamos a ver la sintomatología. Entonces, los signos clínicos de la diarrea viral bovina, que era la que producía la cepa no citopática, pueden ser agudas, sobreagudas, inaparentes o crónicas, ¿sí? Esto es más o menos lo que yo les decía, que generalmente es subclínico, pero puede haber una pequeña fiebre, una leucopenia, ¿sí? Y una pequeña descarga, pero acuérdense que eliminaba muy poco virus, ¿sí? Ahora, en ciertas circunstancias, si por ejemplo la cepa, estamos hablando de la diarrea viral bovina, ¿no? En una cepa biotipo no citopático. Si la cepa es muy agresiva o la vaca está muy inmunosuprimida, puedo tener una diarrea, puedo tener episodios de agalactia, ¿sí? Y puede llegar a ser fatal, pero es muy, muy, muy raro, les diré. ¿Sí? Y puede llegar a producir erosiones y úlceras en la mucosa oral, esófago y enteritis hemorrágica, ¿sí? Con ganglios también linfáticos hemorrágicos. Pero esto es muy, muy, muy raro. Generalmente se da clínica, sí. ¿La enfermedad de la mucosa se da solamente en una reinfección o puede, o sea, sin dar previamente la diarrea viral? Si no se da la diarrea viral, ¿se puede contagiar igual de la enfermedad de la mucosa? Esa es la pregunta mía. No, tiene que ser solo un biotipo. El biotipo citopático es como que el sistema inmune lo combate, por así decirlo, para que se entienda muy bien. Entonces, el biotipo citopático necesita de un ternero o un hospedador o que no monte una respuesta inmune. Sería solo el persistentemente infectado. ¿Entiendes? Sí. Solamente ese, ¿sí? Bueno, estos son los trastornos que da el biotipo no citopático. Sería para un resumen de los signos clínicos en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Esto ya lo vimos, ¿sí? Es para que les quede el cuadrito. Bueno, acá ya dijimos más o menos los abortos como son, ¿sí? Y ahora sí vamos a la sintomatología de la enfermedad de las mucosas. La aguda se iba a dar, acuérdense, cuando era una cepa citopática antigénicamente homóloga. ¿Qué me va a producir en este ternero persistentemente infectado que se infecta con una cepa citopática homóloga? Hipertermia, anorexia, decaimiento, depresión, emaciación, deshidratación, cialorrea, descarga nasal mucopurulenta y diarrea sanguinolenta. Eso es lo más importante, ¿sí? Seguida de muerte. Una diarrea, por eso se enferma de las mucosas, porque le afecta toda la mucosa del tracto digestivo, por eso se llama así, y es muy sanguinolenta, ¿sí? Puede producir laminitis y coronitis también,
Y lo que voy a ver a la necropsia es que la mucosa oral, en realidad toda la mucosa del tracto digestivo va a tener erosiones y úlceras, ¿sí? También puede llegar a afectar pezones y vulva, ¿sí? Esto es lo más importante. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero ¿ven las lesiones? Bien, la crónica, acuérdense que hay cierta respuesta inmune porque es antigénicamente, es parcialmente homóloga. Puede ser inaparente, pero generalmente hay pérdida de peso, emaciación. La diarrea es intermitente, puede ser hemorrágica. Voy a ver lesiones en cavidad oral y no responde al tratamiento y el ternero termina muriendo también, ¿sí? Pero es más crónico. Y acuérdense un dato así, la hembra suponga diagnóstico de laboratorio, la serología pareada es muy importante. La serología en el caso de los persistentemente infectados, que tiene que dar negativo, ¿sí? Y bueno, el aislamiento por cultivo, PCR. Diagnóstico diferencial. Bueno, inmunistoquímica también puede ser importante para verlo en el caso de la necropsia, ¿sí? Diagnóstico diferencial, la forma digestiva, fiebre aftosa que todavía no la vieron, IBR, dijimos que podía llegar a dar esto, y lengua. La forma reproductiva, ahí van todas las que producen abortos y muerte embrionaria, ¿sí? Que ya van viendo casi todas ustedes, ¿sí? Y ahora pasaríamos a la profilaxis, que en realidad se maneja igual que IBR, ¿sí? No sé si tiene... Lo que sí acá es importante es la serología, ¿sí? En realidad la eliminación de positivos no se hace porque la prevalencia es muy alta. Sí hacemos foco acá, que es una diferencia con IBR y con otras enfermedades, en tratar de encontrar el persistente, que serológicamente va a ser negativo, acuérdense de eso, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, ¿vale la pena hacer otro comentario de vacunación? No, vacunación es todo lo mismo, vale, así que el producto, el polivalente que nos ofrecen, vienen siempre asociados. Es raro que le ofrezcan IBR por un lado y IBR por otro, vienen siempre asociados. Es un cóctel que se hace con todas las respiratorias, más estas virales, ¿no? Así que es todo junto, es del mismo sanitario, se aplica totalmente igual. Lo importante y el desafío aquí, capaz que el desafío, ¿cuál va a ser? El desafío va a ser el que marcó bien la doctora Candelaria, es buscar los persistentemente infectados, que es la fuente de eliminación y contagio de todos los que están sanos, y la perpetuidad de la enfermedad, porque estos bichos siguen dando vueltas. El productor por ahí es medio reticente y tiene ciertos, digamos, no es fácil convencerlo de que eso no funciona, viste que hay que tratar de eliminarlo. Por suerte, como dijimos a lo largo del teórico también, no son de mucha durabilidad, pero bueno, te imaginas un animal persistentemente infectado a lo largo de un año con la cantidad de carga viral que elimina por todos los orificios, te puede producir un problema más que serio, ¿no? Así que por eso el desafío, como fue en Francia, por ejemplo, un plan nacional fue buscar persistentemente infectados y eso les bajó los problemas de abortos y reinfecciones y todo lo que conlleva esta enfermedad, que entre otras cosas muertes por neumonía severa, porque hay inmunosupresor, así que eso fue un poco la solución en Francia. Espero que algún día salga algún plan así parecido para hacer serología masiva y poder controlar mejor la enfermedad, porque en realidad esta enfermedad está produciendo bastante
trastornos a nivel de feedlot y del ganado de carne, ¿no? El ganado de carne todavía produce serios problemas. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En cuanto a la patogenia, ¿estamos bien? ¿Estamos bien ahí o ya se retiraron todos? Vine bajando, bajó un montón la cantidad. No, quedaron, pobrecito. Es medio larga la cosa, ¿no? Bueno, entonces damos por terminar la clase. Yo me comunico entonces con los chicos, con las delegadas, para que me den la lista. El coloquio queda para el lunes a la siesta. Si alguno siempre tiene algún inconveniente me escribe y bueno, nos vemos el jueves 8:30. ¿Sí? Profe, a mí me quedó una última duda, perdón. Sí, no hay problema. De IBR, de la forma clásica, la cuarta, que era la genital localizada, ¿es solo por el subtipo 2 o puede ser por el subtipo 1 también? El 2. El 2. Bien, gracias. Bueno. El coloquio entra todo lo visto hasta ahora, sí, lo visto hasta hoy. Hasta hoy, incluido lo de hoy, digamos. Sí, con multiple choice va a ser. Multiple choice. De nada, chicos, saludos. Saludos para todos.